La siguiente presentación va a tener como fin abordar el concepto de cultura, particularmente desde la visión de uno de los pensadores más importantes de la cultura argentina, quien fue y al día de hoy sigue siendo Rodolfo Kusch. Kusch fue un antropólogo y filósofo argentino que desarrolló su obra principalmente entre la década del 60 y el 70, una obra que tuvo como foco principalmente la investigación en el pensamiento americano desde una mirada indigenista. A su vez, esta mirada la vamos a acompañar con las investigaciones realizadas por otros dos pensadores importantes también en relación a la cultura. Por un lado, el indispensable y fundador de la antropología estructural, Levi-Strauss, quien vemos en pantalla. Este antropólogo y filósofo de origen belga, pero que va a desarrollar su carrera principalmente en Francia, escribirá hacia mediados del siglo XX, 1950 para ser exactos, su gran obra, Estructuras elementales del parentesco. Y a través de la misma es que vamos a desarrollar aquellas diferencias que separan al reino de la naturaleza de las sociedades humanas justamente a través de la cultura. Por otro lado, nos encontramos ante Néstor García Canclini, un pensador importantísimo en cuanto a las nuevas formas de concebir la cultura, ya hacia fines del siglo XX, rondando la década del 80 y del 90, principalmente Canclini va a desarrollar sus teorías de la cultura en relación a la globalización, en relación a la comunicación, en relación a los medios hegemónicos, a los medios de comunicación y cómo la cultura funciona a través de estos nuevos sistemas de dominación contemporánea. Ahora bien, para continuar con este abordaje, lo haremos en principio desde la mirada de cultura que va a desarrollar Levi-Strauss. Es por eso que hablaremos a través de esta imagen que nos representa la siguiente reflexión. En principio, que la condición del humano es de una encarnación biológica, como el resto de los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Ahora bien, la cuestión se basa principalmente en aquello que lo diferencia del resto de los reinos y principalmente reside esto en la capacidad que tiene el ser humano de generar cultura, de agruparse en sociedad. Por lo tanto, vamos a entender a la cultura como una condición inseparable del ser humano, una condición que, por más rudimentaria que sea su estadio evolutivo, puede encontrarse en el análisis desde la antropología de los patrones de comportamiento aquello que puede definirse como cultura. Por lo tanto, de esta interpretación que hace Levi-Strauss entre naturaleza y cultura, se infiere que el humano no existe plenamente en una condición natural, solo a partir de su encarnación biológica, pero no es igual al resto de los reinos que componen a los seres vivos, sino que tiene la capacidad de generar algo más de ese estadio pasivo del vivir. Y es aquí donde nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Dónde termina la naturaleza y dónde comienza la cultura? Porque en el reino animal, por ejemplo, no encontramos ningún registro que se asemeje a las formas de generar cultura, mientras que desde la perspectiva del humano tampoco encontramos ningún registro que pueda desprenderse de la cultura para estar en un estadio natural pleno. El espacio entre naturaleza y cultura es un ámbito totalmente vacío donde realmente no se entiende el salto cuali y cuantitativo que hace el ser humano hacia la cultura. Pero Levi-Strauss, hacia ese pensamiento, va a proponer lo siguiente, que la regla, el conjunto de reglas, va a ser lo que permita al ser humano concebir cultura. Y por sobre todo, la regla universal de la prohibición del incesto, que será a través de esta prohibición
que la especie humana podrá evolucionar de una manera considerable en relación al resto de las especies y que le permitirá establecer sociedades, establecer sistemas de lenguajes, generar sistemas de símbolos importantes para desarrollar el tema en cuestión, que es la cultura. Para ello continuamos con la mirada que va a hacer Rodolfo Kusch a partir de estos supuestos. Rodolfo Kusch va a decir lo siguiente. Si la cultura es algo inherente a la condición humana, que está por fuera de la naturaleza, también es algo que está más allá de los individuos. Es algo que traspasa el ser. Por lo tanto, la cultura es un acontecer puro, un algo invisible, una red o una trama que define simbólicamente a la sociedad humana. Esto que llamamos cultura se exterioriza y manifiesta en hábitos, en costumbres y se constituye en sociedades mediante el desarrollo simbólico del lenguaje y por sobre todo el universo material de objetos. Universo material de objetos desde un punto de vista occidental que va a estar reglado justamente por las instituciones, la familia, las amistades, las relaciones y las instituciones de mayor poder, aquellas que constituyen al Estado, a la administración. Ahora bien, el hecho de entender a la cultura como un objeto es que nos lleva a comprenderla desde este universo, como algo exterior. Es una interpretación que hace además exclusivamente de la razón occidental respecto a la cultura, ya que la cultura como tal no existía en la interpretación de otras civilizaciones. Y este va a ser el factor crucial que le va a permitir a Occidente utilizar a la cultura como un medio de dominación. Por lo tanto, a partir de este razonamiento es que Kusch va a desarrollar su filosofía del ser y del estar, donde el universo de objetos, ese universo que transforma la realidad desde un lugar mercantilista, del objeto y la cultura como una mercancía, va a tomar esta impronta del ser. Mientras que por otro lado, vamos a estar entre la cultura del estar. Y esta condición del estar toma principal impulso en lo que serían las culturas subalternas, las subalternidades, donde el hábitat cultural no estaba puesto en el universo de los objetos, sino en el universo del acontecer, en el universo ligado a lo mitológico, a lo ritual, y estas formas culturales del estar van a ser aquellas que, producto de las conquistas múltiples en los diferentes continentes que Europa va a tomar posesión, es que va a imponer a través de la colonización el universo material de los objetos como cultura por sobre el universo ritual mítico del estar cultural, propio de lo que Rodolfo Kusch va a condensar en la denominación de cultura popular. Por lo tanto, este universo pasivo del estar va a estar arraigado a la naturaleza. Va a construir a partir de la naturaleza el sistema simbólico, el sistema que va a traducirse en rituales, en la mitología, que a pesar de, obviamente, construir objetos por necesidades funcionales, van a estar vinculados a estas necesidades rituales de la cultura. Es por ello que a partir de aquí se crea este fuerte contraste entre los resultados materiales que obtiene la cultura occidental como fenómeno cultural y los resultados existenciales que obtiene las culturas por fuera de Occidente en cuanto a la idea del acontecer, del estar en armonía con el ámbito natural y en armonía con la red social humana que constituye el medio. Es así que este binomio existencial entre el ser y el estar puede ser representado en Kusch mediante
esta imagen donde vemos por un lado el mundo de los objetos, vemos por un lado este desarraigo de la naturaleza que genera el mundo de los objetos, un mundo, digamos, que está planteado desde la necesidad y desde la carencia, en el sentido en que al dominar el hecho cultural e imponer la mercancía como valor, la sociedad siempre quedará subyugada al medio de supervivencia que utilizará, en el caso actual, el capitalismo para dominar a la población, mientras que por el otro lado lo que vemos es el sistema de valores generados por el estar, el medio natural que propone justamente esta línea horizontal de coexistencia social propuesta por la armonía con la naturaleza, buscándole un sentido al existir a partir de esta armonía, y digamos donde se gestarían el universo simbólico de la cultura. Es así que resulta de vital importancia entender a la cultura como la constructora de sentido, la que le da sentido a la existencia de la especie humana. Y justamente sin definir un cometido existencial, es que la vida humana va a carecer de sentido. Por ende, todo lo que transite como especie estará subordinada a un vacío de un vivir cotidiano, regido por el mero hecho de supervivencia, o sea, alimentarse para sobrevivir. Es a partir de aquí que nace este supuesto filosófico donde se plantea en Kush qué es más importante, si el hecho de alimentarse o el hecho de tener cultura, y es que a partir de pensar como fundamental exclusivamente la supervivencia sin la cultura, es que se gesta esta idea de dominación. Porque al poner el valor solo en la supervivencia es que desarrollamos una sociedad de necesidades. Por el contrario, al poner el valor en la cultura es que encontramos un sentido a la existencia. Y es este sentido que construye la cultura lo que nos da el carácter de identidad. El carácter de identidad que a su vez construye autonomía. Por el contrario, pensar solo en supervivencia, que luego se constituye en un medio de objetos de una realidad material, es que se establecen los lazos de dominación, porque al suponer que solo se existe a partir de la supervivencia, a partir del hecho de tener objetos, a partir del hecho de alcanzar una realidad material, es que se pierde el sentido existencial, la búsqueda profunda de la especie en el medio natural, y al perder esta búsqueda es que se encuentra la especie humana en un estadio de alienación. Esta alienación entonces queda planteada en el universo material, en el universo de los objetos, donde se plantea la idea del ser, donde se plantea la idea del consumo, en contraste a lo que mostrábamos anteriormente, que es la idea del estar, del habitar, digamos, de trascender la realidad desde un sentido mucho más profundo. Esta idea de los objetos, del consumo y en términos contemporáneos, aún más profundizada por los medios de comunicación, por las redes de globalización mundial establecidas por los medios hegemónicos de comunicación, por la multiplicidad de instituciones destinadas a amplificar una única verdad, es donde aparece planteada la idea de Néstor García Canclini en cuanto a cómo en la contemporaneidad las nuevas formas de comunicación, la multiplicidad de instituciones amplificadoras de una única verdad impuesta, una única verdad cultural, generarán, obviamente, sumada a la globalización en el mundo contemporáneo, esta cultura absolutista. Y justamente hablamos de absolutismo porque no es que no existan distintas manifestaciones culturales en el mundo contemporáneo, sino que justamente producto
de la industrialización, de los medios masivos de comunicación, de las migraciones, de la tecnificación de la cultura, es que hay una comunicación estandarizada de la cultura. Y en relación a las palabras de Kush sobre el valor cultural del estar de la cultura popular, es que Canclini plantea lo siguiente: ¿es popular aquello que es masivo o acaso lo popular desaparece en los medios masivos de comunicación? Y este punto de vista nos hace entender que si las culturas populares, las culturas subalternas, no manejan el sistema de dominación propuesto por la globalización, quedan subyugadas ante una cultura hegemónica. Y justamente queda subyugada porque no va a ser la cultura popular quien maneje los medios, sino aquella cultura que llamábamos antes del ser, del universo de los objetos, lo que podría plantearse en hegemonía, y va a proponer una banalización del resto de las culturas subalternas. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la remera del Che Guevara, donde donde la cultura hegemónica banaliza el resto de las creaciones culturales. Ahora bien, el problema justamente no va a residir en el hecho de utilizar las tecnologías contemporáneas para la expresión cultural, sino justamente en la asimetría que hay entre los medios de comunicación de la cultura hegemónica y de las culturas subalternas. Para concluir, la misión que van a tener estas culturas subalternas, marginadas por la cultura hegemónica occidental, va a ser justamente, desde una perspectiva de Kush, retomar el pasado previo a la conquista. Este volver al pasado implicaría reencontrarse con el sentido emocional por sobre el sentido activo del objeto planteado por Occidente, donde el desarrollo de la especie se encuentra en armonía con el medio natural, y esta armonía está constituida por una desintegración del ego y repensada desde las pautas de un conjunto, de un todo absoluto con el medio, donde el arraigo será la respuesta a las problemáticas culturales contemporáneas.